Bueno, hoy el Senado de la Nación va a tratar el proyecto de ley de teletrabajo. Ya hay objeciones por parte de los empresarios porque dicen que tiene demasiadas condiciones, que es impracticable. ¿Qué más nos puede contar Luciana Campigoto, que justamente está haciendo teletrabajo, Lucy? Claro, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, justamente esta normativa que se va a debatir hoy en el Senado, que todo apunta va a ser directamente sancionada, este proyecto, esta normativa, busca regular esto y se precipitó un poco por el tema de la pandemia, ¿no? Porque era una actividad que en algunos casos ya se venía realizando, la actividad de trabajo remoto, pero el aislamiento obligó a que empezara a buscarse la forma de regular esta actividad que, como decíamos, se daba en muy pocos sectores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo, Dani? Hablamos de toda aquella actividad o prestación de servicio que se realice, que el empleado realice parte en su casa o por completo desde su casa o desde otro lugar diferente a la empresa donde trabaja y que lo haga a través de medios tecnológicos, ¿sí? Eso es el teletrabajo. Bueno, vamos a repasar, Dani, en una placa cuáles son los puntos principales que tiene muchos más, pero estos son los principales que repasa esta normativa y hay que hablar, hay algunos que han sido bastante cuestionados y que han generado un poco de debate, ¿no?, frente a esta normativa que hoy se va finalmente a debatir en el Senado Nacional. El primero, decimos, es el derecho a la desconexión, Dani, y es algo de lo que hablan muchas personas que están realizando teletrabajo porque tiene que ver con que argumentan que tienen que estar conectados de modo permanente. Entonces, este fue uno de los primeros puntos que se incorporó y tiene que ver con que cuando finalice el horario de trabajo esa persona tiene derecho a desconectarse. Lo mismo en las fechas de licencia. Cuando está de licencia por cualquier razón, tiene este derecho a la desconexión. Lucy, después también... antes que sigas con eso, el tema de la desconexión ya era todo un desafío que se planteaba cuando la gente comenzó a tener ese teléfono celular, ¿no es cierto? Porque también a veces te llaman a cualquier hora, no solamente tu jefe, sino mucha gente, por ejemplo, para sugerirte, en el caso nuestro, sugerirnos una información, una nota, y a veces estás justo almorzando, cenando, y también es necesaria la desconexión por una cuestión de salud mental. Y nosotros también a veces lo hacemos, Dani, ¿no? Llamamos También. cuando requerimos nota. Bueno, por eso conocemos bastante de este tema. Y ese fue un punto, además, Dani, desde el sector empresario, al cual se le puso reparos porque dicen que hay usos horarios en donde sería imposible la desconexión, porque a veces tienen que hacer un llamado en un horario en el que no es el mismo al que ellos trabajan, pero es una cuestión ¿no?, que es imprescindible y que es necesaria. Bueno, de los dos lados uno puede ponerse y entender el trabajo difícil es de los legisladores nacionales, ¿no?, que tienen que ver de qué manera poder regular esto. Bueno, ese es uno de los puntos que ha traído mucha controversia y el otro es el tema del principio de reversibilidad, es decir, que el empleado puede decidir en qué momento vuelve al trabajo, es decir, al modo presencial. Atención, Dani, porque estamos hablando de un marco regulatorio que se aplicaría después de la pandemia, porque ahora no podemos decidir si vamos al trabajo o no. Es una cuestión sanitaria que tenemos que acatar según lo establecido por cada uno de las empresas a las que pertenecemos, siempre basándose, ¿no?, en la sugerencia sanitaria. Pero después que ocurra esto, se está planteando esto y dicen que sería realmente muy complejo porque es como que los empresarios tienen todas las de perder, es lo que ellos aseguran. Después también se regula el tema de los mismos derechos y las obligaciones entre los que están en casa y los que están haciendo teletrabajo. Tienen que recibir la misma remuneración y, por supuesto, cumplir las mismas obligaciones y tener los mismos derechos. Y por último, como punto también, digamos, que trajo oposición, es el tema de que el empleador tiene que garantizar el acceso a la conectividad y las herramientas, es decir, brindarle la conexión a Internet, a Wi-Fi, y la computadora, Dani. Si se llegase a romper o tener algún desperfecto, también el empleador tiene que hacerse cargo porque hay que decir que el empleado no trabaja en su lugar de trabajo, no trabaja en la oficina, sino que lo hace desde casa. Es bastante razonable, pero bueno, hay reparos, como decíamos, a estos puntos de esta ley que funcionaría como una ley marco y que después cada convenio colectivo de trabajo daría sus especificaciones en función de la tarea que realiza cada sector, ¿no? Claro, Lucy, pero lo cierto es que había una gran cantidad de proyectos en el Congreso de la Nación que no habían sido tratados y bueno, el hecho de que durante la cuarentena se tuvo que apelar a esta modalidad por más cantidad, por la mayor parte de las empresas, también por parte del Estado, ha impulsado, digamos, que tiene que salir esta ley, más allá que no se aplique inmediatamente, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. Sí, sí, tienen que darle un marco regulatorio a esto porque saben que es una realidad que llegó incluso para quedarse en muchos casos. Había muy pocas empresas que la aplicaban, pero ahora hay muchísimas. De hecho, en Estados Unidos el 80% de las empresas están diciendo que van a seguir con esta modalidad del teletrabajo, porque a muchos les ha resultado más fácil, más rentable. De hecho, las personas, digamos, los empleados también están conformes. Acá en nuestro país no pasa lo mismo, Dani. En realidad, un muy poco sector, te diría que cerca de el 40% dice que de alguna forma lo podría aplicar, pero no están del todo convencidos, no, más allá de la ley, sino de la modalidad del teletrabajo estamos hablando. Y en este sentido hubo ciertos reparos, como decíamos, en realidad una gran cantidad de reparos, sobre todo por parte del sector empresario, porque dicen que, como bien vos lo decías en la introducción, es impracticable, es decir, tiene artículos que son muy complejos para el sector empresario poder garantizar, y por eso, Daniela, desde nuestra provincia, una gran cantidad de asociaciones firmaron, que están relacionadas, ¿no?, con el sector empresario. Hablamos de diferentes cámaras que bueno, se reunieron y elaboraron una carta dirigida a los senadores nacionales de nuestra provincia. Hablamos de Julio Cobos, Anabel Fernández Agasti y Pamela Verasay, para pedirles que contemplen estas salvedades que ellos hacen, y en una carta les pidieron esto, ¿no?, que hoy, cuando se haga esta sanción definitiva, tengan en cuenta al sector empresario y traten de ver su postura. Nosotros hablamos con Rodolfo Giro, que es representante del sector y además miembro de la FEM, Dani, y nos decía lo siguiente. Nos preocupa mucho cómo se ha manejado y cómo se ha llegado a esta ley, porque ha sido en un contexto que no es para nada oportuno, es decir, entendemos que no es una ley oportuna, es decir, en el contexto de pandemia muchas empresas y pymes se han visto obligadas a tomar esta modalidad para poder seguir operando, y implementar esta ley en este momento es inoportuno porque no estaríamos en condiciones, la mayoría de las empresas, de poder cumplirla adecuadamente. No estamos en contra de la regulación del teletrabajo, pero entendemos que debería ser un debate un poco más amplio, donde no hemos podido participar oportunamente y donde lamentablemente esta forma del oficialismo, de traer, hablo del oficialismo nacional, de traer esta ley y de sancionarla de esta forma, está por ahí generando un entorno que no va a ser favorable para que las pymes, sobre todo, puedan operar en esta modalidad. Muchas empresas van a tratar de evitar esta modalidad, que creemos que es buena para muchos negocios y para muchas industrias, como la industria del conocimiento, del cual soy parte. Si las restricciones son complejas y aumentan nuestros costos y demás, posiblemente tengamos que eliminar esta posibilidad de operar remoto algunas actividades. Bueno, yo también había leído, Lucy, que algunos empresarios lo ven como, digamos, ven algunos puntos positivos, como por ejemplo les traería un ahorro en el caso que estén alquilando más oficinas, y también con, por ejemplo, la electricidad, porque tendrían menos trabajadores en el lugar de trabajo. Eso como positivo. Pero sí, están planteando este tipo de reparos y muchos tienen miedo que a la mala situación que están pasando se los estruje más todavía, ¿no? Claro, Dani, cómo se ve la grieta también acá, ¿no? La grieta política que también se plantea en todo lo que atraviesa a las decisiones políticas de nuestro país, por supuesto, políticas, sanitarias, de todo tipo. Y lo que dicen también desde el sector empresario es que va a incentivar la industria del litigio, que también es otra de los reparos que ponen. Pero bueno, del otro lado está también el empleado, que está cumpliendo esta función y que necesita tener un marco regulatorio, porque si bien ahora es una situación excepcional, como decimos, muchas empresas lo van a dejar ya como algo establecido, y es necesario darle un marco que permita encauzar los derechos y las obligaciones tanto de los que están en su casa trabajando como del empleador, ¿no? Y se vendrá también un cambio de paradigma, tal vez evaluar si se cumple con los objetivos y no la cantidad de horas que vos estás en un lugar y que marcás tarjeta. Eso también me parece que debe formar parte del debate, pero bueno, es toda una adaptación de aquí en adelante, Lucy. Y hay muchos que plantean esto como positivo también, que han visto que sus empleados son más productivos trabajando desde casa, y que además el empleado ahorra en combustible. Bueno, hay todo un montón de puntos que favorecen y desfavorecen, pero sí hay ciertas empresas que lo ven como muy positivo porque
dicen que han logrado mayor productividad con esta actividad que, como decimos, ahora se impuso de modo, digamos, sorpresivo, ¿no? Bueno, Lucy, por último, ¿se sabe a qué hora empieza este debate en la Cámara de Senadores? Sí, está previsto que sea a las 14, va a ser una nueva sesión remoto, van a haber otras también, otros proyectos que se van a tratar, pero todo indica, Dani, que esta ley va a ser directamente sancionada porque el oficialismo tiene mayoría y bueno, sabemos que es lo que se está especulando, así es que veremos qué pasa después del día de hoy. Gracias, Luciana. Yo.